yo creo que el mundo se fue en picada a partir de que se murió Bowie. Es un momento cada clave de la vez historia. peor. Che, bueno, queremos Benito, gracias por venir. Y Richard Coleman, uno de cada lado. Y hoy vamos a hablar de Bowie. Yo creo que, o sea, fue muy fuerte el impacto de Bowie fuera de este planeta. Para mí. No sé qué estará pasando en otros planetas en este momento con él. Seguro un montón de cosas, pero pienso eso cuando vos decías eso de que se fue sin advertencia. Es como, casi como llegó, como cuando llegó también, que llegó de repente, aterrizó de otro planeta. Vino de otro planeta y... Sí, a mí me hizo entender más mi mortalidad. Me acuerdo cuando se murió Bowie que pensé, dije, boluda, me voy a morir. ¿Entendés? Tipo, si se muere Bowie, nos morimos todos. ¿Pero por qué? Porque no es que solo se murió, sino que además es un disco diciendo me voy a morir. Hizo videos diciendo me voy a morir. Sí, es increíble lo de Mayor Tom, que Mayor Tom primero va al espacio, después se vuelve yonki y después muere. En el último disco que están en sus videos. En el video aparece el esqueleto del astronauta. A mí lo que me pasó el día que falleció, que yo estaba en el estudio, en casa trabajando, y vino Alejandra y me dijo, falleció Bowie. Murió Bowie, así, corta. Y lloré todo el día. Escuché música de Bowie todo el día, no pude hacer otra cosa. Pero fue la primera vez que lloré a alguien que no era ni amigo ni familia. Y sin embargo me había acompañado casi toda mi vida, desde los 15 años hasta ese momento. Es que son amigos. Claro, de alguna manera yo siempre contaba con él, con su obra, con sus apariciones, con sus tendencias, con qué va a hacer, con qué va a salir ahora. ¿Viste? Era una referencia muy importante. Y fue una pérdida que no... desconocida para mí. ¿Viste? Fue una cosa así. ¿Viste como esos amores que son irreconocibles? Bueno, también una cosa así. ¿Su enfermedad era conocida? ¿Ustedes sabían? Yo sabía que estaba enfermo. Cáncer. Claro, pero no estaba declarado. O sea, más o menos. Se decía que estaba enfermo. Sí, o sea, se decía que estaba enfermo. Me contó Chris Frantz una vuelta que hablé. Contá quién es Chris Frantz. Es el baterista de Talking Heads. Ay, disculpa. Che, no puedes zafar. No sabía que lo tenía que decir. Pero es interesante el cuento, porque estaban todos así y me dice, parece que Bowie está enfermo. Pero fue como en el 2010, una cosa así. Estábamos de gira con los K6, vinieron a verlos un show. Y era como la comidilla. Yo quedé como que, bueno, enfermo, no que tenía una enfermedad terminal, ni mucho menos. No, pero él no lo hizo público. De hecho, los músicos que grabaron con él Blackstar no lo sabían. Lo sabía solamente el productor. Y sin embargo es como un disco póstumo, porque claro. habla de su muerte. Es que los pibes quedaron devastados. Mandamos hay una foto ahí que podemos mostrar. Bueno, Blackstar se vendía de una manera y después... Si lo ponías al sol, cambiaba. Salían las estrellas. ¿Sabes que a mí siempre me dio la sensación, porque yo empecé a descubrir a Bowie en 2011, en la etapa de mi vida en donde yo me autodefinía indie boy, escuchaba Phoenix, Arcade Fire, ese tipo de bandas. Fui al Coachella de Los Ángeles, estaba flasheado mal. Bueno, y empecé a escuchar a Bowie en esa época. Bowie no hacía nada hace 8 años, ya 7. Y siempre me dio la sensación de que ya cuando se retiró en el 2004, por la forma en que se retiró también, que ahora voy a contar cómo fue, siempre me dio la sensación de que siempre estuvo enfermo, o que las cosas no andaban bien ya desde esa época. Porque fue como una retirada absoluta por 10 años. Y a lo Garbo. Y después volvió, pero volvió sin giras, volvió sin prensa, no le habló una sola palabra a nadie. Claro. Y entonces hay algo que, por más que se haya anunciado que tenía cáncer el último año, lo cual puede ser cierto, hay algo que no termino de entender por qué se retrajo tanto. Porque yo creo que creo que es un gran performer también, ¿viste? Y creo que algo de esto de por ahí canalizarlo desde hacer un disco, por ahí se retrajo porque se sentía mal, porque estaba en tratamiento, lo que sea, pero yo todo el tiempo lo veo como siempre va a mostrarse en un estado que lo haga sentir cómodo. Yo puedo opinar también y pensar una cosa mucho más cotidiana. Después de la gira de Reality, que fue tremenda, esa es la gira del 2004, el tipo, se cansó de lo lindo y creo que se puede haber querido dedicar a la familia un poco.
Claro, eso puede llegar a ¿Qué haber onda? sido. ¿Viste? A su hija, que A su era hija, chica en ese él tuvo momento. una hija de Con grande. Iman. Sí, están Tantos subidos. años también. Entonces eso ¿no? tiene que ver un poco. De Total. hecho, sacó material nuevo, ¿viste? ¿Cómo se llama? Next Day. Next Day, claro. Ese es un discazo que, Muy bueno. Buen disco. que de alguna manera, ¿viste? La tapa es una intervención a Heroes, a la Sí, tapa de claro, Heroes. está tachado. Y es como que habla del futuro también, al ser el Tengo acá. Next Day. Ese me lo regalaron para mi cumpleaños de 50. Sí, yo me emocioné mucho con ese. Yo ahí, disco. yo estaba, me acuerdo que estaba en Chile de vacaciones y me despiertan a las 8 de la mañana, tipo, sale un tema nuevo de Bowie. Yo como, Claro. La primera vez que viví algo nuevo de Bowie en directo. Claro, tal cual, en directo. Y ese no lo giró. Un evento increíble de ese disco. Yo me acuerdo Bueno, ese día sí. también. Es muy impactante y esa estuve canción. todo el día así sentado viendo. No sabía si me había gustado o no, pero ya el hecho de No que haya importa. vuelto. Yo siempre digo esto, y los amamos, los quisimos mucho, los queremos. Sid Vicious, Joe Rotten, Joe Strummer, Dave Vanian, The Damned. Vanian, Le digo, total. muchachos, hubiesen venido para acá. A ver si caminaban 4 cuadras al lado nuestro. Y a ver qué pasaba. Uno vestido de funebrero, el otro. Sí. A ver si se la aguantaban. ¿Y qué pasaba? Porque nosotros pasamos mucho más tiempo en Cana que haciendo música. Claro, totalmente. Entonces, eso también no sabe gente. Totalmente, claro. Ahora, el protopunk como tal no tuvo un movimiento en Argentina representativo. Digo, se puede decir que Box que Day, no? Aquí está. Box Day, no, pero me hablo de protopunk. Ajá. ¿Tuvo una representación acá en Argentina como tal? Box Day se puede decir que era... No, Bueno, Papo, ¿no? No lo veo, pero Papo. No, aquí en la Argentina, vos, dije, yo siempre digo una frase, cuando te escribí la balsa en la perla de once, ahí la cagaron. Cuando escribieron la balsa, la cagaron. Se los digo, ¿eh? Todos ustedes, los que están viendo, no sé cuántos millones de personas será, la cagaron. Explayate. Veníamos bien antes de la balsa, pero veníamos muy bien. Vos y por los mockers y por los No, grupos... veníamos muy bien, escuchar, pero sin ir demasiado, hilar demasiado atrás. Fíjate, por ejemplo, Manal, era un sentimiento realmente beatnik, Sigue siendo la mejor banda de la historia del rock argentino. sí, urbano, beatnik, ese sentimiento, ¿no? Y anteriores, hay videos por ahí, de bandas que cantaban en inglés. Claro. Y inclusive, o sea, defenestrado, porque era grasa, un Sandro, un Johnny Tedesco. Pero los tipos se pusieron, el otro se puso por el versito, el otro se vestió de cuero. Sí, Sandro y los del se fuego. revolcaba en el piso. Sandro y los del fuego. Entonces Totalmente. la cagamos. Con la balsa. La cagamos con la balsa. Ponese hacia abajo. Me encantaría decirte Verónica. que no estoy de acuerdo, pero estoy 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Porque en verdad es muy interesante lo que él dice. Había en Buenos Aires una aproximación, si se quiere, protopunk. Bueno, total. Donde vos tocar era duro. Era una actitud fuerte frente a la música. Y ese pseudo-hipismo, que fue un gran negocio No también. sé quién nos nos metió imbuidos en un eterno Woodstock. Claro. En un eterno Woodstock. Claro. Pero Y debe ser por la película, porque si fuera por las películas tendríamos que estar en un eterno. La canción es la misma, que se dio 25 años en el Cine Avenida Fuimos un par de veces. de Led Zeppelin. O podíamos haber quedado también en The Wall. No, quedamos en Woodstock. Sí. En los recitales. Pero, ¿qué pasa? Y a la vez estaban los Stooges. Claro, mientras nosotros acá estamos, qué sé yo. Sí, estaba Velvet Underground. En el mundo pasaban otras cosas. Yo me acuerdo de una crónica de una revista de Expreso Imaginario, que era bastante hipona, en la cual... Ya rockera. Sí, después se rockerizó a través de Petinato. Un poco, pero al principio viste, te decían, ay, cómo tener un parto natural, cómo comer papayas de acá, de allá, una garcha. Y los indígenas de no sé dónde, y estaba Alfredo Rosso, que hacía una canción. Y había un reportaje, me acuerdo, a Spinetta había ido a Estados Unidos y había entrado a un recital de Ten Nagen. Claro. Fue buenísimo.
Dice, me fui porque no soportaba el sonido. Y claro, con la gran Bueno, puta. pero por eso creo que también se quedaron acá, porque lo mainstream terminó siendo más parecido a lo Woodstock, ¿entendés? Sí, Y por se eso no quedaron se en pudo punto. salir, ¿entendés? Claro, nos quedamos O sea, con el y cuando está Rock hasta que se ponga el sol, la versión de ochentosa, que sale B8, por ejemplo, y es claro. Y le tiraban, y a Virus le tiraban naranjazo. Claro, no entendí. Claro, entonces, porque no, porque había que quedarse en eso, había que estar vestido de morral en los 80, paz y amor, y nos estaban picareando las bolas. Así. Bueno, por eso también un poco lo que decías que es punk y podemos hablar de hasta dónde, porque tiene mucho que ver con una actitud y con una forma de acercarse al mundo, a la vida. Empezaste, estaba todo acomodado, los vinilos, mi padre, ¿sabes lo que era? Como cuidaba la púa, todo impeque, yo también me tenía que guardar la púa y no sé si la limpiábamos con algo en una cajita para que no llevara Pelusa. en algún momento pelusa. Exacto. Y yo colocaba todo perfecto en cada track, en cada disco. No, yo crié con la música y con famoso convidado que mi padre se lo hizo hacer a un amigo especial. O sea que todo tiene un sentido muy fuerte. Y después me compraba, más adelante me compré Moroder, mucho más adelante. ¿Qué me compré? Más joven, más 20s. Y, Sí, por ejemplo, sí. la adolescencia, viste que en el colegio, para mí es una edad crucial, donde empezás a escuchar lo que escuchan tus amigos, es la edad donde quizás tiene uno el primer enamoramiento en la vida y en la música. Claro, de la adolescencia tiene que ver con pérdidas mías que no, entonces lo que escuchaba eran los Beatles que decidí no escucharlos. Vamos a hablar de los Beatles. Yeah. Con mi mamá siempre tuve, lo conté, yo soy muy fanática de los Beatles, creo que es una de las primeras bandas, o la banda que hace más tiempo escucho, y siempre había un conflicto en casa porque ella, odio los Beatles, odio los Beatles, odio los Beatles. Digo, pero ¿por qué si están buenísimos, si son sensibles, son profundos? Hasta que una vez me contó... Sí, bueno, que tenía una novia. No, que pero tenía tiene que ver con su adolescencia donde la pasaba mal. Con una adolescencia que la pasaba mal tanto en las relaciones que eran conflictivas ya. La adolescencia es conflictiva. Sí. Vale. No, la adolescencia de los 14 a los 16 yo siempre dije, me iba a la cama con la bombacha mojada de las hormonas y la almohada mojada de las lágrimas. Yo lloraba como una manera de, no de sufrir también, pero tenía tanta creatividad. ¿Por dónde le expando? El único vehículo era el llanto. No sabía dónde ¿Y la música no te ayudaba a eso? Sí, por eso escuchaba no solamente celo, después escuchaba música, ¿no? Me iba. No tengo muchos recuerdos. Siempre era música clásica. O sea, perdón, que los Beatles te hacían acordar a un momento de tu vida que no es el más... No, más cariño. Desagradable todo, de Siendo pérdida. en vos, qué extraño me parece que yo que te conozco, te hubiera pensado que tu adolescencia fue maravillosa y no. No, o sea, fue una Confusa. adolescencia. Confusa como todas, pero me pude crear muy bien porque, claro, focalicé toda mi energía en mí, pero había que vehiculizar todo lo que me pasaba para focalizarlo en mí. Viste, no sabés dónde está tu camino, no sabés si sos grande, chiquito, hormonaza, o sea, es un quilombo. La verdad que esa cosa de pérdidas, por eso no me gustaron los Beatles, porque cada vez que tenía algún quilombo, me subía a un coche, escuchaba un disco. Sonaban los Beatles. Sonaban los Beatles, tenía que ver con un quilombo, entonces es como... Eso es bien loco. Hoy justo estábamos hablando con Sergio antes de que empezara el programa, estas cosas que fueron tan extremadamente masivas como los Beatles en su momento, o Bee Gees y ABBA. Bee Gees me compraba. En los 70, claro, pero Sergio lo que me decía era que sonaba tanto Bee Gees y ABBA, que en el caso de él, de su Lo gente, detestabas. lo detestaban, Era porque todo no lo paraba de popular y sonar. representaba una Te hacía manada. Totalmente, y sonaba todo el tiempo literal. Vos salías de un lugar y entrabas a otro y sonaba la misma canción, pero si hay otras canciones. Pero en aquel momento la industria de la música también estaba muy monopolizada y la venta de la música era tan... Claro, de tanto billete. Y empezaban los Había grupos. que sonar este grupo y sonaba hasta que te cagas. Claro. Me parece que posiblemente los Beatles se hayan afectado por ese lado, porque una cosa que es... Y porque te subís a cualquier auto, la estás sonaba los pasando Beatles, mal y están sonando. Porque empezás a ver 4 chabones con flequillo que te lo meten hasta en la sopa y a los que ya empiezan a imitarlos en ese momento. Entonces veo repeticiones de los Beatles, chabones, toda gente con flequillo, yo creo que lo hubiera matado hasta Balá.
Digo, este chabón se ¿Cómo nos parece... hubiera un- gustado vivir en esa época nosotros? No, rodeados de gente. Yo me hubiera hecho el flequillo así, tipo Ay, manada. No, en una época muy creativa y todo. Y después tengo una parte de que me acuerdo que me gustaba de los nuestros, me gustaba Lito Nevia, Los gatos en la balsa. Eso amé. Llamen a Poca Vida. Y la colaboración es una forma de arte para Total. mí, ¿no es cierto? Sí, aprender. Y al mismo tiempo exactamente de incorporar... me interesa mucho con quienes me vinculo. Exacto, ¿no? Y que siento que también con quienes te vinculás hay un cambio y una trascendencia de ambos. O sea, no. Yo pasa no hago algo. nada con otro para que no me cambie. Exacto, cambia. me Seguro, parece. Bueno, seguro. pero eso es re difícil porque muchos artistas y más artistas, no sé, importantes que lograron tener, no sé, desde un sonido o una manera de hacer las cosas, se quedan un montón en el molde. Porque el molde te lleva al cómodo. espectáculo. Claro. Y la Perdón, ¿el espectáculo. molde te lleva al espectáculo? Sí. Claro. Buenísimo, totalmente. Sí, definitivamente es así. Y el espectáculo tiene otro tipo de requerimientos. Total. Es actitud, es gimnástico casi el espectáculo. Precisiones, terminas con ballet después. Claro. Pero se puede prescindir de esas ideas si uno intenta. O sea, tiene la pretensión y la vanidad de intentar hacer arte. Sí, En esta charla yo lo voy a llevar. curioso. Yo le voy a llevar un poco lo llevamos de ida y vuelta, dale. De Yo te atrás quiero para- llevar todo el atrás tiempo para para adelante. mí, porque tengo algunas dudas de 40 años. Sí. Y hay una muy puntual y no la quiero dejar pasar y es. ¿Me explicas qué pasó con el primer disco, Los Encargados, que yo los iba a ver todo el viento y nunca salió? No. Nunca se editó. Y el disco No. era increíble. Yo mucho tiempo después con Mario Zipperman y Ernesto Romeo Sí. grabamos en un proyecto que se llama Seiko, Ajá. mi versión de Necesidad. Ah, cierto, sí, lo conozco, sí. Y la verdad es que esa canción para mí era un himno. En la misma época que antes del primer disco de Virus, te hablo del 82, 83. Sí, yo esa canción la hice en el Salieron todos los discos, 80. menos el que me gustaba a mí, que era el primer disco de Los Encargados. Y que lo habías visto en vivo. Yo lo vi en vivo muchas veces, Claro. entonces esperábamos y yo sabía que se había grabado. No estaba de acuerdo con los estándares que yo precisaría en esa época, lo que había logrado, y me molestaba que me ofrecieran editarlo sin permitirme ir o sin no permitirme hacer que pueda ir a un estudio de grabación Pero a ¿cómo fue el proceso? graficarlo. ¿Llegaron a grabar en un estudio? No, grabamos en mi casa. Ah, era como los demos del disco. Yo oscilé, digamos, creo que estaba grabando un disco que no sabía ni cómo lo iba a editar y después hubo curiosidad y querían editarlo y en ese momento yo digo, me lo querés editar, pero ¿cuál es tu aporte a los productores? Y me encuentro con que, nada, querían editar eso y quiero decirte que tal vez había una buena visión que ellos tenían, pero sentía que no y lo guardé. Y no lo lamento tampoco. ¿Y lo volviste a escuchar alguna vez? Sí, pienso lo mismo, que le faltaba terminar. Siempre le Pero va a vos- faltar, Pero no me pasa con otros discos, o sea, porque en definitiva en otros que sí pude más o menos acceder a las condiciones que pretendía, también cometí errores aberrantes, ¿no? Sí. Pero cumplen con Y qué lo loco. que era el sueño o el deseo de lo que querías graficar. Y qué loco Vos eso. hice que lo edite. Bueno, con esa banda también, que se convirtió también en algo súper de culto y algo para los Pero músicos y después para la sacaron el gente. disco, su primer disco se llama Silencio. Que es mucho después, el tercero en realidad, claro. Yo siempre me quedé diciendo, pero las canciones de la primera época. Claro, sí. sí. Pirata de eso. Ni Mario lo tiene. Yo Mario se lo pedí mucho. Mario es un gran. Él conservó muchas SoundCloud. cosas, Mario Se Zipperman. podría subir a SoundCloud. Sí, La verdad es que si no. A mí me encanta que forma parte de un de mito. un imaginario. Sí, eso es lo que te decía también me que fui tiene la dando banda, cuenta rápidamente que era interesante eso, sobre todo de acuerdo con mis planes de hacer música, por ejemplo, hasta que fuera viejo como hoy, por ejemplo. Hablando de Argentina y de todo eso que venimos hablando, hay un submundo del que hablan esas canciones, también un submundo de la noche y de bla, 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 donde me parece que también de ahí
Digo, hay maneras y maneras de decir y de hacer política. Claro. No siempre es la conservadora forma de hacer política, decir esto no, esto sí, sino meterse y contar y hablar de los La submundos, sexualidad. de la sexualidad, de un montón de cosas de las que, no sé, mirada Speed, para mí es, o sea, como en algún punto son cosas re políticas de hablar y que contar y de mostrar, ¿entendés? O sea, un montón de cosas que no las hablaban ni las mostraba nadie y que en ese momento eran rebeldes. Bueno, yo ya conté muchas veces esto, pero Federico, cuando nosotros terminamos, creo que el primer contrato con CBS, que es hoy Sony, cuando vamos a renovar el contrato, ya con un grupo exitoso, adelante de todos, el presidente le dice a Federico, lo único que te vamos a pedir, no le pidió que lo firme, pero lo único que te vas a pedir es que no reveles tu condición de homosexual, porque le gustas mucho a las mujeres y eso es un... Federico lo mandó a la puta, no voy a decir malas palabras, pero nos fuimos de ahí, me acuerdo, nos fuimos de ahí a la casa de Federico y él puso en un cinte, empezó a hacer una secuencia que es Sin Disfraz, Wow. que habla de, bueno, en De Taxi eso. Boy, ¿no? Hotel Savoy. Más gráfico que esa palabra, imposible. Es difícil expresar lo rupturista que era Virus. Increíble. Porque no solamente... Mira, nosotros traemos artistas que han sido denostados por el público. Lo trajimos a Daniel Merero el otro día, que ha sido echado del escenario a naranjazos. Y ustedes sufrieron lo mismo mucho tiempo. De agresión del público conservador contra un grupo que solo hace música. Y nosotros como público, yo me acuerdo de habernos visto en un par de festivales en el cual tenías que mantenerte reservado de tu amor por Virus porque podías ser agredido por el público hippie. Sí, Hacía- Re punk. Ahí tenés, como re punk. Bueno, Esto nosotros de- la gente, el público nos escupía, el público que nos seguía a nosotros nos escupía. Exacto. O sea, el que nos iba a ver el show en obra nos escupía. Y nosotros decíamos, Exacto, boludo, no exacto. copas. Pero por eso también digo que hay algo que hay que diferenciar un poco mucho lo que tiene que ver con el género y las etiquetas de sonido, con los verdaderos movimientos culturales, en donde me parece que todo esto que estamos hablando, desde Dr. Feelgood, que eran pub rock, MC5, Sex Pistols, Blondie, Virus, todos son parte de una misma cosa, ¿no? Que es como salir con otro tipo de impulso, ¿no? Con un impulso mucho más, o sea, sí, del confort y rebelarse ante lo establecido, ¿no? Sin importar lo que piensen de vos, al contrario, molestar como forma de, como motor. No hacer lo que se supone que hagas. ¿Y a ustedes Voy a poner qué música. les movía para hacer, para decidir hacer ese estilo de música en un principio? No, es que nunca hubo algún proyecto. De hecho, nunca en mi vida me senté a componer pensando en voy a escribir tal cosa. Siempre la composición fue como una cosa más tratar de conectarte con algo, que no sabes dónde está, pero que te aparece. Y lo mismo con las letras. A mí me pasó una cosa, me pasó varias veces, pero escribiendo el libro, yo escribí un libro sobre la historia de Virus, y escribiendo, de golpe me despertaba y hacía 20 minutos que yo no había estado y había escrito 20 hojas. Claro. Y tal vez si hubiera estado despierto no hubiera escrito eso, pero me encantaba me encanta tener ese contacto, digamos, como que las cosas bajan. No quiero ponerme místico porque no lo soy, pero es una especie de, no sé si, una especie de mediación, ¿no? Canal. ¿Eh? Canal. Sí, sí. Porque si no hay, para mí, si no hay canal, es raro. Siempre hay. O sea, canal dijiste. Canal. Canal, perfecto, claro. Sí, sí, No sé, absolutamente. la frase de Charlie, yo solo tengo esta pobre antena. Claro. Fotografía. Huir, que necesitas más o menos. A ver. Tenemos que tener nuestras miradas perdidas en direcciones nulas y focalizar es fácil definir llegar a un mismo destino
difícil llegar al unísono. Al unísono, caminando, conociendo más. Al unísono y al mismo tiempo te converso. Al unísono, distorsionas y vuelves a armar mis esquemas juveniles. Tenemos que llegar a su manera de pensar y focalizar direcciones nulas. Es fácil definir, llegar a un mismo destino. Y difícil llegar al unísono. Al unísono, caminando, conociendo más. Al unísono y al mismo tiempo te converso. Al unísono, distorsionas y vuelves a armar mis esquemas juveniles. Al unísono, oh, al unísono. Al unísono, distorsionas y vuelves a armar mis esquemas juveniles. Gracias. Eso. Gracias. Estamos, no sé con qué empezar, la verdad. Por el principio. Mira esto. Esto salió hace poco. Esto es un disco que salió, es grabado en mayo del 65 y era cuando no existía la liga de autores. Vos lo que hacías es que grababas una cinta, no existían los cassettes, y la mandabas con un sello a, no sé, la Asociación Norteamericana de Compositores, y ellos después, si había algún problema de autoría, recurrían a esa cinta que estaba sellada para ver si efectivamente... El tema era tuyo. Y esto es 1972, Waiting for the Man, Men of Good Fortune, Heroin, Too Late, Buttercup Song, que no sé qué era, Walk Alone, que está en el primero, Vos, Pale Blue Eyes, wow. y Wrap Your Troubles in Dreams, que lo graba Nico con Bob Dylan. O sea, esto salió el año pasado, creo, y así que es el principio. ¿Este es el que me decís que está buenísimo, que venís escuchando? No, en verdad está bueno, es muy primitivo. ¿Pero eso no está bueno? Escúchalo, es muy, ¿cómo se dice? Muy anecdótico y muy de una época y muy germinal, es la palabra que se usa, correcta, germinal. Las canciones en su formato del solo y muy dilaniano. Bueno, porque ahí va. Y esto es lo segundo que viene, que es los demos del primer disco de Velvet, hecho en Scepter Studios en 1966, el 25 de abril del 66, donde acá ya está European Song, Black Angel the Song, All Tomorrow's Parties, I'll Be Your Mirror, Heroin, Femme Fatale, Venus in Furs, Waiting for the Man y Run, Run, Run. Wow. Estas dos cosas son el principio que te llevan a esto. Hay un documental muy bueno que recomiendo que se llama Remembering Lou Reed o Remember Lou Reed, que está en YouTube con subtítulos en español. Hoy lo miraba, es re cortito, re lindo, y habla Lou de lo que le enseña a Warhol a él. Y lo primero que cuenta que le enseña es a ser valiente, ¿viste? Y que le decía, dejen todas las malas palabras, no estructuren nada, déjenlo crudo, ¿viste? Como no importa más nada que hacer algo original y no parecerse a los demás. Y Lou, creo que después de sus conflictos con Warhol, tiene como desde The Songs for Drele y qué sé yo, hay como un reconocimiento muy grande hacia lo que significó para él. Digo, para que Lou Reed diga que él lo volvió valiente, creo que a uno de los rebeldes más
zarpados que hubo. Una de las tres máximas que leíste al principio, entre Laurie Anderson No le temas. es No le temas a nadie. Una la sacó de ahí, de Claro. esa enseñanza de Warhol. Exactamente. El disco de la banana, por quienes no saben, el original, si lo pelabas la banana, venía una banana rosa muy significativa, ¿no es cierto? Esta es una reedición. Si en tu casa tenés una edición de estas del año 68, cuando salió, 67, sin pelar, te puedes Pelada. comprar el edificio de la esquina porque vale un par de millones de dólares. Así que movete. Qué increíble disco. Y qué increíble porque también es una obra de arte, ¿no? Y además el original no dice Velvet Underground, es una reedición. El original era así, no venía el nombre de la banda y decía Bueno, Andy atrás. Warhol. Decía atrás, obviamente, pero la tapa Bueno, original llamaban así. para pedir la banda de Warhol, ¿no? Tipo, como Claro. era la banda de Andy. Es interesante No le debía pensar... quedar muy simpático a Lou Reed que lo llamaran para pedir a la La banda. banda de Warhol. Se separó de Warhol. Se separa, pero él es Andy el que le dice. Cuando en Sol for Dela lo cuenta, dice, ¿qué querés seguir haciendo? ¿Querés seguir tocando en museos o querés ser una estrella de rock? Porque él le criticaba de que la postura de Velvet era demasiado formal. Warhol le decía. Entonces me parece que Warhol también le suelta la mano un poco y le permite, dale, anda. El problema es que después vino White Light, White Heat. No exactamente un disco comercial dirigido a convertirte en una estrella pop. No, y también una sucesión de expulsiones o de que él echando gente, ¿no? Digo, Iban cayendo de a uno, sí. Empezaron a sucederse las expulsiones. Este disco lo que dicen Bueno, que es genial- aquel al grito de no puede haber alguien mejor que yo en la banda. No puede haber dos genios en la misma banda. Lo que es genial es que dicen, Pero cómo el se cuento influenció, es, ¿no? el cuento es lo vendió 7.000 copias 30.000. originalmente. Dice Brian Eno, la famosa frase de Brian Eno. Vendieron solo 30.000 copias, pero los 30.000 quisieron armar o armaron una banda o quisieron armar una banda. Y buena, además. Es muy loco pensar en cuándo se hizo ese disco, lo que pasaba en el mundo. Vos pensás, años 66, 67. Pensá directamente en los Beatles, si querés ir a algo grande. ¿Qué estaban El haciendo? Flower O sea, Power y total. el Flower Power, digo, ¿de dónde sacaron esta música? ¿No? Bueno, En ese hoy momento. escuchaba a una de las chicas de Factory, una de las actrices, que contaba que Heroin era como la respuesta a This Is the End de The Doors. Que era como Los Ángeles, donde toda la gente cogía y estaba a colores y qué sé yo, y ellos vivían en blanco y negro. O en negro. Exacto, en Bueno, blanco y negro y total. Lu Y se polarizaba parecen los todo. temas. Yo no le había prestado atención, pero hay algo, tienen algo. Sí. Era de la época, un poco, ¿no? Ese tono modal que usan ahí era como... En Heroin, decís vos. Claro, era de la época estaba... La pregunta del estaba en millón ese tono. es cómo puede ser que alguien componga esa letra, que se supone que él no había tomado heroína, se supone que no había tomado heroína hasta esa época, pero lo impactante que es, y a eso te quiero llevar otro rato a España y quiero que me cuentes, es cómo una canción logra en letra, en espíritu, la sensación de algo corpóreo, de algo que te sucede en el físico. Y realmente es apabullante. Supongo que hay muchas letras acerca del alcohol que producen esas cosas festivas. Bueno, él tiene letras sobre alcohol. Underneath the Bottle, una canción que amamos mucho y favorita. cantamos juntos con Sergio a diario. Pero yo creo que lo que tiene Lu es que es un observador también de su realidad, de las cosas que pasaban. Él habla de lo que ve también y de una manera súper precisa y poética y romántica también. Yo a Lu lo siento como toda esa oscuridad y de reviente y qué sé yo veo algo mucho más romántico en él, Totalmente de sus acuerdo. canciones de amor, Es que también... algo de su sensibilidad, ¿viste? Es que él tiene como un aprendizaje, una etapa de formación donde él le gustaba mucho la canción pop redondita, más allá del costado experimental o denso, o rockero, o así como muy áspero de toda su obra. Tiene como una sensibilidad más pop y más romántica. En algún lado está. De hecho, bueno, cuando él echa a todos los que quería echar en Velvet, que no por nada el tercer disco se llama The Velvet Underground, como diciendo, bueno, ahora se llama, esto es The Velvet Underground, no era lo primero. Y en Loaded se echa a él. Y en Loaded se echa a él. Se echa a él mismo. Ese disco son canciones redondas, canciones casi todas, son canciones de rock and roll, baladas. Sí, y habría que empezar a De hablar Manchester. de una ciudad antes de hablar de Joy Division, porque un montón de cosas que uno mira o lee o escucha dan cuenta de que Joy Division no hubiera existido en otro lugar que no sea Manchester. Manchester. Hay un libro muy bueno que yo lo traje algunos libritos para mostrar, que es una maravilla. Vos lo leíste, Sergio. Sí. La biografía de Bernard Sumner, guitarrista de Joy Division y de New Order después,
que arranca contando o pintando un paisaje espectacular, hablando de su ciudad y dando cuenta de esto, de la relación entre la ciudad y la música. Y él dice que tiene fijada una imagen que estaban una noche con Peter Hook, que era muy amigo de la adolescencia de él, y alguno más, y que estaba viendo una especie de calle o callejón, calle cortada, una luz como medio anaranjada, como una especie de aura alrededor de la luz, como una cosa de humedad, de frío muy pesado, de mala vibración, de ciudad industrial como caída también. Eso, las fábricas al costado, y de golpe pasan dos autos a toda velocidad haciendo mucho ruido y escucha gritos de una mujer, y todo eso le dio como una sordidez, y él tiene como identifica ese clima de época y de lo que era la ciudad como relacionado directamente a la música de Joy Division. Sonido. De hecho, hay un párrafo que termina diciendo: el sonido al que dimos forma fue el sonido de aquella noche, un sonido frío, sombrío, industrial, y surgió desde dentro. O sea, como no podía ser de otra manera. Y después, bueno, la vida de Sumner, familiar, tiene un montón de catástrofes, de enfermedades y muertes. La madre y demás. paralítica, ¿no? Sí, un montón de cuestiones espantosas que él la sufrió mucho, y cuenta en el libro que todo eso hizo que se tuviera que mudar a otros barrios dentro de Manchester. Y que de adolescente, de muy joven, 14, 15 años, vuelve a ese barrio de la infancia y ve que está todo destruido. Su casa, las casas de los familiares, su colegio, todo, y como que todo desapareció. Y que era inevitable sacar toda esa cosa corrosiva que sacó. Y él dice que todo eso es el responsable del sonido de su guitarra. Claro. Manchester, aparte, en un primer momento era una ciudad como moderna, industrial, que, o sea, al principio de todo, y después cae como en una quiebra, en crisis, qué sé yo, se cae todo en una depresión y se termina transformando en este lugar como lúgubre, donde aparecen los Joy Division y donde la misma banda, o por lo menos los mismos integrantes de esa banda, después le dan esta segunda vuelta, ¿no? Cuando se transforman en los New Order, que a veces uno los escucha y no puedes creer que sea. Que es así el grupo anterior, con un año de diferencia. No solo eso, sino si bien ya llegaremos a eso, pero Manchester no es solo Joy Division y New Order, sino que abarca por supuesto, una cosa cultural descomunal, y en la misma ciudad, con esto que vos decís, con esta cosa lúgubre y sombría que tiene, que para muchos era el lugar más feo de Inglaterra, la ciudad más fea, más rústica y más inclemente, que era muy difícil desarrollarse como artista en esa ciudad. Y justamente pasó todo lo contrario. Eso hizo que aflore esta cuestión, no sé si rebelde o... Porque yo lo hemos hablado en el programa, el arte no lo crea tanto el talento o el dinero, sino la necesidad. Entonces, en este caso tenés necesidad extrema. Manchester había pasado de ser un pueblo... La industrialización de Manchester parece haber sido muy dramática. Y el cambio, ¿no? Y eso que decís que tu casa no está más, tu barrio no está más, tu escuela no está más, a favor de una industrialización compleja, Pero ¿no? para construir algo igual de horrible que después se vuelve a abandonar, como unos monoblocks espantosos, que después también se abandonan y se vuelven a destruir. Eso es lo que pasaba con Manchester en esa época. Que cuando hay un documental de Joy Division muy bueno que muestran eso, cuando muestran esa industrialización a la que vos te referís, que es un espanto, y que eso después hay que volver a derribarlo porque es un espanto, nadie va a vivir ahí, y son todos bloques de cemento que ocupan muchísimas hectáreas, digamos. Y qué loco también, digo, esta necesidad de convertir a la música después en algo bailable, en algo con movimiento, en donde justamente New Order después, y ese sonido pone en el mapa también desde los Mondays, digo, empieza a haber una cosa de rave donde prácticamente comienza ahí, ¿viste? Con de Hacienda y con todo, después de haberse puesto en el mapa con una banda tan darky en algún punto y tan oscura como Joy. De lo más oscuro a lo más alegre, la misma banda, porque en la misma banda. Y en la misma ciudad, y no solo eso, sino que son las primeras... El origen de esa música está ahí. Para mí el post-punk arranca en Joy Division. Si bien, por supuesto que tenemos enseguida Peel y demás, pero porque... es una música muy genuina, no está pensada, no está intelectualizada. Le sale de las tripas. Eran tipos
chicos, eran chicos. Muy jóvenes. De clase trabajadora, que era la diferencia, ahora vamos directamente, si quieren, al comienzo de todo, que es la diferencia con Buzzcocks. Porque todo esto tampoco, digamos, otra vez los mismos nombres. Que Buzzcocks son de ahí. Sí, pero digo, esto no podía haber sido así sin los Sex Pistols. Digamos eso, porque lo que pasa es que Howard Devoto y Pete Shelley, que lo invitan, es el famoso recital donde llevan a los Sex Pistols, van 30 a verlo, 20 personas a verlo, y de ahí salen, está Janet, está Tony Wilson. Morrissey. Está Morrissey. El de Simple Red, y termina convirtiendo, todos terminan haciendo bandas. Haciendo algo zarpado. Y, sí. No, bueno, ellos producen, van a Londres. Bueno, incluso después Devoto hace Magazine, que es mucho más dark y tiene mucho más que ver con la movida Manchester más oscura que lo que estaba haciendo Buzzcocks, digamos, en algún punto. Y yo lo veo, y lo voy y vuelvo, como los pillos y como el dark de los 80 argentinos tenía algún punto de conexión con eso. ¿Te acordás que ensayábamos en la fábrica de la Avellaneda? Totalmente. Donde ensayábamos los pillos, era un lugar absolutamente inhóspito, pegado a la cancha de Racing. ¿Para qué? Ah, bueno, el chat está pidiendo que pongamos Bueno, aquí. pongamos, mira acá. Madre, mira vos. ¿Entonces vos? Es que no quieren escucharte hablar, quieren escuchar música. Ya está puesto, mira, el Premio Order. Ya está. Si querés, o el que quieras vos. Y yo te decía que me parecía una cierta conexión a lo que Javi contaba acerca de esta industrialización en tu cara, en la cual vos tenés que hacer tu vida frente a un movimiento tan antimúsica y tan antiarte como la industrialización de esa época. Y los pillos teníamos esa parte, digo teníamos porque yo participé muchas veces de esos ensayos. ¿Qué te acordás de esa fábrica? Bueno, me acuerdo perfecto todo lo que vivimos. Y yo quiero acotar algo. Cuando hablamos de industrialización, también tenemos que hablar de la contrapartida de la industrialización, que es la bueno, no me sale la palabra. Agregale un des a eso. Desindustrialización. Claro, ¿qué sucede con eso? Produce pobreza y marginación, porque toda esa gente que trabajaba en las fábricas, al quedarse sin trabajo, va a engrosar las filas de jóvenes, ¿no? O viejos también, que ya no tenían el suficiente dinero como para poder vivir. Y en Avellaneda se veía eso, porque cuando nosotros ensayábamos en esa zona, ya no se veía como demasiado florido todo, era como muy gris. Y cada vez se ponía más gris. ¿Viste? Siempre se ponía más gris. La cancha de Racing no estaba muy bien. Enfrente había unos terrenos descampados del ferrocarril, estaban vacíos, que ahí nos sacamos las fotos del primer disco y del único que salió. Porque, y bueno, era un panorama que... Pero nosotros lo disfrutábamos. Creo que nos caía bien al estado de ánimo que teníamos, ¿no es cierto? En esa época. ¿Qué pasa? Estamos hablando, perdón, de 1986, ¿no es cierto? Claro. 85, 86, yo empezaba tocando con los Cadillacs y a la vez coqueteaba tanto con los pillos como con Todos Tus Muertos, y como los Cadillacs todavía no habían empezado siendo el grupo que al año fue, ¿de dónde me debería quedar yo? Y decidí quedarme con Todos Tus Muertos hasta que Vicentico dijo, no seas estúpido, vení para acá. Y me fui de los Cadillacs sobre tu vida. Eligió bien. Es muy loco la poca información que llegaba acá, que cuando acá empezaba el dark, allá arrancaba las raves. Y, o sea, es como una moda casi 10 años atrasados estábamos. Sí. Acordate que en aquel tiempo era imposible la información. Es que lo que pasa es que en aquel momento tenía un justificativo, y es que el hecho de conseguir los discos estos era... Difícil. Imposible. Era un laburo, alguien te los tenía que traer. Y también tendría que haber esa data, porque supongo que, no, o sea, a diferencia de ahora que tenés toda la data que querés del mundo, no era tan fácil encontrar al que tenga esa data, al que la comparta con vos, ¿no? O sea, no todo el mundo sabía o le interesaba, no sé, Joy Division. No, de hecho, Joy Division ni siquiera la conocía a nivel mundial. De hecho, bueno, ya llegaremos ahí, pero cuando Ian Curtis se ahorca, fue un día antes de hacer su primera gira norteamericana, que iba a hacer una gira chiquitita, como pasó con los Pistols. Cero boicot, ¿no? El querido Ian. Pesada, por favor. Y voy mucho más lejos. Hasta principios de los 2000, Joy Division era una banda de culto, entre comillas, no cualquiera, pero la conocía, digo, no era una banda que todo el mundo conocía. I am not a human being. I said I am not a human being. I am an alien from outer space. I
am an alien from outer space. I am an alien from outer space. I am an alien from outer space. El camino que me ha visto amarte, la razón para existir. Arena, roca y espuma blanca, buscando motivos para vivir. Loíza Aldea, paraíso en la tierra. Llegaron antes de viajar hacia Marte. La cruz asesina, la excusa y la fe. El hierro sobre la cabeza del hombre, buscando motivos para vivir. Loíza Aldea, paraíso en la tierra.
Y yo lo tomo así, tomo como que estamos compartiendo un tiempo con un poeta de altísima calidad. Y a los que ven el programa, que muchos son seguidores del rock and roll o de la música moderna, como quieran llamarlo, para mí estamos frente al número 2, si Lou Reed es el número 1. Porque la técnica para escribir, por supuesto, entender inglés es básico, pero yo te vi interpretando y escucho lo que decís y no lo puedo creer. Que The Woman of My Dreams, there was never one. Nunca hubo una mujer en mis sueños. Y qué forma más hermosa de expresar un sentimiento. Morrissey para mí es de los dos artistas que yo colecciono. Uno es Morrissey y el otro es Paul Weller. Después no me dedico a coleccionar demasiado, salvo algunos más under y más fáciles de conseguir. Y la relación que tengo con el artista es más con el poeta que con el artista. A mí mucho el artista me gusta, me parece que es brillante, pero el poeta es superior en su calidad, en lo que escribe, es indiscutible. Y ya no hay. Ya no hay. Yo no sé si ustedes sienten que haya alguien que escriba como él. No, tampoco hay este tipo de artistas que dicen cosas. Él pertenece a una generación donde todo el tiempo, todo lo que hace está diciendo algo. Su manera de pararse ante el mundo, en sus entrevistas, en lo que no dice, también está diciendo algo. Y hoy ya no hay muchos artistas que digan algo. Él pertenece a una época, como decíamos, donde todo lo que decía o causaba algún revuelo o lo decía para provocar, pero lo decía de manera genuina. Toda la historia de Morrissey, aparte, siempre decimos lo mismo con este tipo de bandas o artistas, pero arrancaron de niños. O sea, un tipo que a los 21 años decía las cosas que decía, Johnny Marr tenía 18. O sea, eran chicos que ya se paraban frente al mundo a decir cosas. Eso era muy de la época y es algo que en esta época no sé por qué cuestión no pasará, o quizás si pasa está todo tan atomizado que no nos enteramos. Creo que tiene que ver con una cuestión contextual de ellos. También, ¿no? tipo Como hay una... esta Margaret Thatcher, como esta alienación que viven estos jóvenes, donde no tienen trabajo, no tienen dinero, y construir su vida, o sea, sus amores, sus decepciones dentro de este marco, hace que esta poesía para mí sea aún más elevada dentro de estas líricas que en mi adolescencia me han hecho sentir muy bien y me han hecho sentir menos solo en este contexto de marginalidad, que yo le hago mucho link también a como yo viví mi adolescencia sin dinero y con amigas que no sabíamos mucho qué hacer nunca porque estábamos siempre a la deriva, y encuentro mucho en las letras y en las poesías de Morrissey esta manera de retratar este mundo hostil y habitándolo igual, ¿no? Como desarrollándose en él y desarrollando las complejidades de la emocionalidad humana. Siento que plasma muy bien la condición humana de su época. Hay una cosa que yo vengo repitiendo en los programas y es que el arte no lo genera tanto el talento, sino la necesidad. Y lo que vos decís es clave de entender. En el siglo XXI perdemos de vista, porque damos un montón de cosas por hechos, el confort, la forma de llegar a la información, a lo difícil y lo complejo que era entonces tener un grupo. Y lo que vos decís, 18 y 21 años, es inconcebible en el mundo de hoy en día que una pareja de músicos logre semejante calidad artística indiscutible, de Smiths estamos hablando, a una edad tan corta, ¿no? Sobre todo, perdón, dale, Javi. No, sobre todo una época muy extraña, si uno piensa en la música de los Smiths, son una isla, es un lugar rarísimo dentro de lo que pasaba en un contexto. Ellos son una generación que son testigos del punk. Lo vieron, lo consumieron, vieron que se agotó, fueron conscientes de que por ahí no había que ir porque se agotaba rápido, no eligieron el post-punk, ellos preferían la canción más tradicional, venían de una escuela de la canción de los 60, les gustaba mucho esto de ser una estrella pop, del formato de canción pop tradicional, le encantaba eso. Entonces se propusieron hacer eso en un momento que estaba la New Wave, el New Romantic, esos excesos. Rechazaron también esos excesos, rechazaron la electrónica que ya se estaba metiendo en el rock, usar teclados, como que en sus decisiones está muy fuerte lo que no querían ser. Y lo que quisieron ser era muy... Si bien era bastante tradicional el formato canción, en ese momento ser tradicional era raro. Hay una cosa de los estudios en su formación, perdón, que tiene que ver con la bobera, ¿no? Era como un grupo que se presentaba como nosotros no pensamos, nosotros somos lo más bruto y lo más animal. Obviamente que sí pensaban, pero quiero decir,
yo recuerdo que la primera, cuando me acerco a los Stooges, en mi época de rock sinfónico, los Stooges eran como que un material intocable, porque eran como bobos. Y aparte, pero no, obviamente eran mucho más que inteligentes. bobos, creo que había algo... Había blues también ahí, ¿no? Ellos habían blues. Sí, Estaban y arriesgados. que también algo de esta cosa que ni siquiera los otros Stooges sabían lo que iba a hacer Iggy Pop cuando saliera al escenario. Se volvía algo un poco predecible. Predecible y hasta incluso peligroso, porque lo decían que había shows en donde él se ponía agresivo con él, digo, hasta ese show que se corta la mano y empieza a cantar y a bailar y se deja toda la ropa y la gente esquivando la sangre y nadie se podía ir, porque en ese momento también como que te cerraban la puerta y te dejaban encerrado. Bueno, digamos algo que es importante, que él es el que inventa el famoso stage diving, que es tirarse a la gente en un show con The Mothers of Invention, cuando son soportes de ellos, se le ocurre tirarse y fue la primera vez que alguien se tiraba del escenario a la gente, que ¿qué pasó? Se abrió la gente y se rompió un diente. La primera vez fue fallida. Sí. Bueno, y también ponerle de lo que, o sea, creo que lo que pasa con Iggy Pop es la importancia y lo trascendental que es para otras bandas y otras cosas y otros grupos que van a pasar después, principalmente en toda la movida inglesa. Claro. Cuando ellos van y hacen Raw Power, que vuelven desde la primera recuperación, digamos, que Iggy se mete, Iggy en ese momento, para recuperarte no había centros de rehabilitación, entonces te metías en loqueros. En el primero se mete y sale al mes y medio recuperado. Me decía, yo necesitaba que me encierren en algún lado. Para de falopearse. Y se va a encontrar con los Stooges a Inglaterra, hacen Raw Power y hacen un solo show. Primero y ese show logran cambiar toda la idea de las bandas que van a venir después, porque había muchos de los que después iban a ser músicos, medio Sex Pistols en Manchester.